Noticia que ha sido a lo largo del día el titular más destacado en la prensa internacional. Rusia y Estados Unidos inician conversaciones en Arabia Saudita que permitan rebajar las tensiones entre ambos países, dar pasos concretos sobre el conflicto en Ucrania y, por supuesto, un mayor acercamiento diplomático. Donald Trump dice que probablemente se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en próximos días y critica a Zelensky. Vamos a analizar todo esto, pero antes, por supuesto, recordarles a través de nuestras redes sociales, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema el día de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta y allí igualmente el código QR para que usted a través de su dispositivo móvil pueda todavía participar. Rusia y Estados Unidos realizan primer contacto de alto nivel en Riad para resolver el conflicto en Ucrania y un mayor acercamiento diplomático. ¿Qué representa este avance bilateral? Ahí las opciones: Trump reconoce el papel de Rusia, mayor engranaje diplomático Rusia-Estados Unidos, fracasa la retórica belicista de la OTAN y la Unión Europea, y Zelensky se quedará solo. Son las opciones que desde ya le invitamos a escoger para que participe. Aún puede hacerlo porque más adelante vamos a revisar y asociar todas las respuestas sobre este escenario. Vamos ahora al análisis. Me acompaña en la distancia Jorge Creines, periodista, analista político internacional, director del portal pulsodelospueblos.com desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido nuevamente. Hola, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Bueno, primera reunión Rusia-Estados Unidos. Donald Trump decía que probablemente se reúna con Vladimir Putin antes de fin de mes, mientras busca alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Cómo entender este primer acercamiento, Jorge, acercamiento de alto nivel entre ambos países? Sí, efectivamente, se trata de un encuentro a nivel de cancilleres entre Rusia y los Estados Unidos, algo que no se producía hacía muchísimo tiempo. Las relaciones estaban en un nivel prácticamente de refrigerador y ahora se produce esta reunión donde se está considerando en Arabia Saudita el restablecimiento de las embajadas, de la creación de mejores condiciones para que dialoguen ambos países sobre los problemas mundiales, con epicentro en la situación de Ucrania. No tenemos que olvidar que la Federación de Rusia, involucrada en las operaciones especiales en Ucrania, ha reclamado la desnazificación, la desmilitarización de Ucrania y la no pertenencia de este país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, Estados Unidos tiene intereses, particularmente la corporación BlackRock se ha apropiado de las llanuras ucranianas que producen cereales y al mismo tiempo pretende y está interesado en los recursos minerales y de tierras raras de Ucrania. De manera que habrá que ver si esos intereses son compatibles y si pueden lograr acuerdos para una solución pacífica, negociada, y que ambas partes suscriban un acuerdo para que termine de una vez ese conflicto en el centro de Europa. Sí, decía, no solo escuchamos, sino que también nos escuchamos mutuamente. Estados Unidos y Rusia acuerdan normalizar estas relaciones diplomáticas. Vamos a ver, Jorge, algunos datos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, han acordado avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas y trabajar en un plan para, como decíamos, poner fin al conflicto con Ucrania lo antes posible, determinar o sentar las bases para una futura cooperación en asuntos geopolíticos y de interés común. Jorge, importante esto, ¿no? Las oportunidades económicas también de inversión que van a surgir de una resolución del conflicto en Ucrania. Rubio aseguraba también estar convencido de que Rusia se comprometerá en un proceso serio para precisamente terminar este conflicto con Ucrania. ¿Cómo estás viendo estos importantes puntos o claves del encuentro del día de hoy? Bueno, a diferencia de Marco Rubio, yo tengo la expectativa de que Estados Unidos sea el país que aborde seriamente esta cuestión, porque hasta ahora, con el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos estuvo expoliando la guerra, tratando de incorporar a Ucrania a la OTAN, acercar los misiles de la OTAN a las fronteras
de la Federación Rusa y apoyar con impresionantes sumas de dinero y toda clase de armamento letal al régimen ilegal de Volodymyr Zelensky. De manera que ahora se abre un nuevo proceso y durante la presidencia de Donald Trump se abren estas negociaciones. Considero que es un hecho auspicioso, pero allí están los intereses y las demandas de cada uno de estos países. También hay que estudiar el tema de las ausencias. Desde ya que no fue invitado Volodymyr Zelensky y tampoco la Unión Europea. Y están las declaraciones de Donald Trump hace unos días que dijo que Estados Unidos está pensando en la posibilidad de retirarse de la OTAN, que en verdad la guerra se produce en el escenario ucraniano, pero es una confrontación entre la Federación de Rusia y el conjunto de la OTAN. Incluso algunos países como el Reino Unido siguen hablando, aún durante la conferencia de Riad, en la posibilidad de enviar tropas propias a Ucrania. De modo que, a pesar de no estar sentados en la mesa de negociación en Arabia Saudita, hay otros países que también actúan en torno de este conflicto. Sí, vamos a escuchar lo que decía el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmar estar de acuerdo con su homólogo estadounidense sobre la importancia de que cada país respete también los intereses nacionales para evitar posibles confrontaciones. Esto decía. Que básicamente escuchamos en nuestras negociaciones con la delegación estadounidense cuando el representante de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó la importancia en las relaciones bilaterales de que cada país respete sus intereses nacionales, y estamos de acuerdo con esto, aunque por supuesto estos intereses no siempre coinciden, y cuando no coinciden es importante coordinar estas divergencias sin permitir confrontaciones de tipo bélico u otros tipos, pero cuando estos intereses coinciden hay que hacer todo lo posible para aunar esfuerzos y realizar proyectos mutuamente beneficiosos tanto en las esferas geopolíticas como en el ámbito económico. Coordinar sobre las divergencias, Jorge, en torno a todo este tema entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea, por supuesto, la OTAN durante meses con una retórica belicista de efectivamente prepararse en Europa para cualquier confrontación con Rusia, precisamente es uno de los desafíos que se presentó en su momento. ¿Qué esperar de ahora en más luego de esta reunión con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea no está participando de estas conversaciones en Arabia Saudita, pero efectivamente tiene su postura. Se ha visto muy perjudicada por la guerra de Ucrania, las llamadas sanciones con que Estados Unidos y la Unión Europea pretendieron castigar a la Federación de Rusia han fracasado, pero con efecto Tomahawk han perjudicado fundamentalmente a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Y ahora el presidente Trump le está exigiendo a los países europeos miembros de la OTAN que incrementen del 2 al 5% del Producto Bruto Interno de cada uno de ellos el aporte para el sostenimiento de la OTAN, porque Estados Unidos quiere desprenderse de este gasto que es importante en la crisis económica que vive el país del norte. Por lo cual hay muchos factores que están en juego acá, el propio involucramiento económico de los Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, la solución política para la situación interna de Ucrania. Y bueno, es bueno que dialoguen Rusia y Estados Unidos, que se escuchen mutuamente y con intereses muy distintos traten de encontrar salidas que garanticen la seguridad internacional, porque durante el gobierno de Joe Biden, con la Cancillería a cargo del señor Blinken, bueno, intentaron por todas las vías y en distintos lugares del mundo poner al planeta al borde de una guerra mundial.
es auspicioso que ahora se pueda dialogar y me parece que abre una perspectiva nueva, abre un nuevo horizonte para la situación global, este diálogo que se realiza ahora en Arabia Saudita, y habrá que ver cuándo y en qué lugar se pueden reunir Vladimir Putin y Donald Trump para ya darle firma y sello y que conozcamos el resultado de estos acuerdos que se anuncia pueden llegar a establecer Rusia y los Estados Unidos. Sí, totalmente. Y como decíamos, con intereses comunes, Rusia y Estados Unidos coinciden en establecer negociaciones a través del asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien estuvo presente en la reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos y su homólogo Sergei Lavrov. Anunció que las negociaciones entre Moscú y Washington se desarrollan sin contratiempos mientras se abordan temas muy importantes de interés económico. El funcionario también decía que Rusia trabaja en crear bases concretas con miras de finiquitar un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder Vladimir Putin lo más pronto posible, Jorge, que incluye también el establecimiento de conversaciones para el tema diplomático. Recordemos que a partir de las sanciones de Occidente, por supuesto, ha venido todo, digamos, unas acciones contra diplomáticos rusos, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. ¿Cómo ves ese punto de lo diplomático y también la próxima reunión entre Putin y Trump? Bueno, las relaciones venían muy mal, hubo expulsión de diplomáticos recíprocas, las embajadas rusa en Washington y estadounidense en Moscú estaban con el mínimo de personal y prácticamente no existía un diálogo cierto. A partir de ahora parece que las cosas cambian, empieza a producirse la perspectiva de un diálogo y bueno, se trata el tema de Ucrania básicamente. No se tratan evidentemente otros temas candentes de la situación internacional, por ejemplo, los problemas que acucian al Medio Oriente, la situación en torno del pueblo palestino y la agresión israelí. Se ve que hay cuestiones que por ahora no están en la agenda de los jefes de Estado, así como otros temas internacionales, pero si se logra un primer paso, que es encontrar un fin de alto el fuego, un fin del conflicto en Ucrania, habrá que ver con qué parámetros, con qué acuerdos de ambas partes y con qué concesiones de ambas partes se alcanza el acuerdo en torno de Ucrania, y esto abre una perspectiva de bueno, preservación de la paz y seguridad internacionales. Esperar entonces allí, por supuesto, la resolución más adelante de todos estos temas. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Igualmente para ti, Jorge Kreisnes, desde Buenos Aires, Argentina. Despedimos esta primera parte del programa. Les recuerdo, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales al final. Y aquí tenemos el código QR. Vamos a analizar los resultados. Le invitamos a través de ese código participar de la encuesta que ha preparado El Mundo desde el Sur. Por lo pronto vamos a una breve pausa y al regreso más de lo que está ocurriendo en el mundo, pero con una perspectiva desde el sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, y hoy la noticia, por supuesto, que ha ocupado los titulares en medios internacionales, esa reunión de alto nivel entre Rusia y los Estados Unidos. Luego de todo ese escenario, el presidente Donald Trump instó a unas posibles elecciones en Ucrania debido al índice de desaprobación que registra el presidente Volodymyr Zelensky y su gestión del conflicto. Esto decía Donald Trump. Bueno, tenemos una situación en la que no hemos tenido elecciones en Ucrania, donde tenemos la ley marcial, esencialmente la ley marcial en Ucrania, donde el líder en Ucrania, quiero decirlo, pero su índice de aprobación es del 4%.
y donde el país ha sido destruido. Se podría decir que la gente tiene que... ¿No tendrían los ucranianos que decir como, ya sabes, ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos elecciones? Ahí estaba Donald Trump hablando de este escenario. Analizamos, por supuesto, el tema con Hernando Kleinmans, especialista en temas sobre Rusia, periodista, traductor también de medios rusos al español, también desde Argentina. Hernando, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, Trump admite que la celebración de comicios presidenciales en Ucrania no es una exigencia únicamente de Rusia, sino que es algo que viene de Estados Unidos y también de otros países. ¿Qué lectura tiene todo este escenario? Bueno, en principio habría que aclarar una cosa. Estas conversaciones en Riad fueron bilaterales. No estaban invitados ni Ucrania ni la Unión Europea, porque el objetivo principal de estas negociaciones, aunque parezca mentira, no fue el conflicto en Ucrania, sino las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. Y esto es importante porque prácticamente es la piedra fundamental para el desarrollo de un nuevo tipo de relaciones entre las principales potencias del mundo. En este caso, la postura norteamericana, expresada, como bien decías, en estas últimas palabras de Donald Trump, es una postura que coincide, como lo señalaron los negociadores rusos, coincide con la postura del Kremlin. Es decir, revitalizar las relaciones entre los dos países, volver a poner el acento en las negociaciones económicas. Hay que destacar una cosa, tuvo un papel importante, aunque no apareció demasiado, Kirill Dmitriev. ¿Quién es Kirill Dmitriev? El presidente del Fondo Ruso de Inversiones Directas, un fondo que maneja billones de dólares y que ha desarrollado grandes proyectos conjuntos en África y en Asia. En esta oportunidad, Dmitriev le mostró a los norteamericanos tabla donde se demuestra que Estados Unidos perdió por las sanciones que aplicaron a Rusia, perdió en 300.000 millones de dólares. Esto es lo que quiere revertir inicialmente Washington. En este contexto, la posición de Ucrania es una posición que está, yo diría, y perdón, porque sé que no todos van a estar de acuerdo, yo diría que está subordinada a este desarrollo de las relaciones. Y por eso es que Zelensky no solamente se mostró decepcionado por no estar invitado, sino que suspendió la visita que tenía planeada para mañana a Arabia Saudita, porque no le gustó, entre comillas, las reuniones que mantuvieron durante casi 5 horas los dos cancilleres y sus respectivas delegaciones. En este caso, también hay que decir que la que queda absolutamente desairada en este punto es la Unión Europea. Pensaba la Unión Europea que iba a seguir teniendo a Washington como locomotora de un conflicto en el que Washington ha invertido, por así decirlo, 2.000 millones de dólares, según declaró el propio Trump. Entonces, en este momento Estados Unidos no está en condiciones ni de seguir gastando esa suma, ni de seguir perdiendo los negocios con Rusia. Sobre todo, habida cuenta de que va a tener que enfrentar a su principal competidor en el mercado internacional, que es China. Entonces, la relación que está surgiendo a partir de estas negociaciones iniciadas con la llamada telefónica entre Trump y Putin y continuadas con esta reunión de hoy en Riad, es la de un mundo donde, mal que le pese, Washington tiene que reconocer la existencia de un nuevo orden multipolar y por lo tanto alinearse en este sentido para no perder el tren. Esta es creo yo, la principal conclusión de hoy a la mañana en Riad. Sí. Habrá que ver cómo se desarrolla esto. Sí, va a haber una reunión especial, va a haber un desarrollo especial de reuniones
en torno al conflicto con Ucrania. Pero, hay que dejar en claro que en estas reuniones especiales se va a fijar una política común entre Washington y Moscú que debe reconocer la realidad. Es decir, los territorios rusos son territorios rusos. Kiev no puede tener un gobierno pro-nazi y militarista. La OTAN no puede estar en las fronteras con Rusia, y esto lo reconoce el propio Trump. Esto va a ser el centro de la discusión para resolver el conflicto de Ucrania. Marco Rubio dijo que una vez que estos se pongan de acuerdo y el conflicto termine, no armisticio, Moscú no acepta el armisticio, Moscú acepta la finalización del conflicto. Y Estados Unidos está de acuerdo con esto. Claro. Esta nueva administración de Trump tampoco quiere tener el conflicto permanente. Bueno, para terminar, Rubio dijo que una vez que esto termine, las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos van a tener un desarrollo impresionante. Sí, y hablabas de reconocimiento, el reconocer la situación actual, y justamente recordaba a Donald Trump diciendo que Ucrania inició el conflicto con Rusia. Le dice a Zelensky sobre las conversaciones en Kiev: deberías haberlas terminado después de 3 años, nunca deberías haberlas comenzado. Entonces, ¿qué implica este reconocimiento tras años, en este sentido, Hernando, de retórica belicista, por ejemplo, de la OTAN y de la Unión Europea? Bueno, vamos a decir algo. La administración en Estados Unidos cambió. O sea, el sector que respaldaba a la administración Biden es un sector belicista, es un sector que está absolutamente entregado no solamente a los fondos buitres, mencionaba recién el caso de BlackRock como uno de los, entre comillas, dueños de Ucrania, o de lo que queda de Ucrania. Esa administración cambió. Ahora la nueva administración, la de Trump, es una administración que está buscando los negocios y que está buscando reincorporarse a un mundo que se le había perdido, que era el mundo de los negocios. En este caso, la posición belicista hoy por hoy está encarnada no por toda la Unión Europea. La cumbre de París es un ejemplo evidente de que en Europa no todo el mundo está de acuerdo con la posición de Gran Bretaña y de Francia principalmente. Tanto Gran Bretaña como Francia están insistiendo en mandar o en preparar para mandar tropas propias a Ucrania. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es un tema que todavía no se puede definir, porque en principio, si lo hacen, se trataría de una invasión. No tienen permiso de Naciones Unidas, no tendrán los acuerdos de las partes en conflicto, y por lo tanto, si llegan a poner tropas Francia e Inglaterra en territorio ucraniano, será considerado como una invasión. Por eso que el resto de los países europeos, y no estoy hablando de los pequeños países europeos, estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, de Polonia, etcétera, no están de acuerdo y ya dijeron que no van a ser parte de esta insólita aventura, que por otra parte tiene como único sentido recomponer las posiciones internas de los gobiernos tanto de Londres como de París. Entonces, acá estamos ante una situación realmente interesante. Interesante porque se abre un panorama muy distinto. La Unión Europea, desflecada, descompuesta, deberá dejar paso a una nueva composición. Habrá que ver lo que pasa con las elecciones en Alemania, habrá que ver lo que pasa con la posición que está adoptando cada vez con más fuerza Italia, habrá que ver lo que pasa con la creciente alianza entre Hungría, Eslovaquia, la propia Austria, habrá que ver lo que pasa con las nuevas elecciones en Rumania. Todo eso puede llegar a generar una Europa distinta, una Europa donde esta postura belicista no tenga andadura
y sea reemplazada por una cuestión un poco más lógica de rescatar lo que queda de Europa y ponerlo sobre carriles de desarrollo. Entonces, en este plano, las negociaciones en Riad abren una puerta muy grande que no es simplemente a resolver el conflicto en Ucrania. El conflicto en Ucrania entre nosotros, y sin que esto sea causal de demasiadas discusiones, está resuelto. No hay nada que pueda contraponerse al avance de Rusia en territorios del Donbass, y ahora la discusión está en saber, el dilema está en saber qué le va a quedar a Ucrania cuando termine este conflicto. ¿Qué va a tener? No solamente porque el Donbass ya está incorporado a Rusia y Crimea ya es de Rusia, etcétera, sino porque además Hungría, Polonia y Rumania van a reivindicar sus propias aspiraciones dentro del territorio ucraniano. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que le va a dejar esta banda de delincuentes que se han apoderado de Kiev? ¿Qué es lo que le va a dejar a Ucrania? Sí. Porque además, lo último, termino, porque además Trump sabe perfectamente que aun cuando quiera, no tiene posibilidades de apoderarse de los recursos naturales de Ucrania, porque esos recursos naturales en su gran mayoría están en el Donbass, o sea, están en Rusia. Correcto. Muy interesante el escenario, por supuesto, y bueno, ante la negativa también de Zelensky, que ha comentado que no aceptaría cualquier planteo de Rusia y Estados Unidos a través de estas reuniones en torno al conflicto. Muchísimas gracias por este tiempo, Hernando, con nosotros y la audiencia. Un abrazo. Un abrazo para ti, para poder entender lo que ha sucedido el día de hoy, esta reunión bilateral entre Rusia y los Estados Unidos. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos la encuesta, los resultados de esa pregunta que vemos allí en pantalla. Rusia y Estados Unidos realizan primer contacto de alto nivel en Riad para resolver el conflicto en Ucrania, también el tema diplomático. Pero, ¿qué representa este avance bilateral? Bueno, 53% de los usuarios nos dicen que Trump reconoce el papel de Rusia. Un 14% dice mayor engranaje diplomático entre Rusia y Estados Unidos. Un 22% dice que fracasa la retórica belicista de la OTAN y la Unión Europea. Y solo un 11% dice que Zelensky se quedará solo. Importante el escenario y, por supuesto, interesante de aquí en más y de cara, por supuesto, a una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por supuesto Donald Trump. Nosotros muy atentos con esto. Finalizamos esta emisión de nuestro programa recordándole, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de la mensajería de Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, así terminamos esta emisión y la perspectiva del mundo desde el sur.